Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están en esta mañana? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, gracias a Dios, pues sean bienvenidos. Vamos a dar inicio, pero antes de entonar estas alabanzas quiero compartirles un pequeño salmo que dice, Salmo 92, del 1 al 2, que dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Esto no les ha pasado cuando caminamos, estamos en el transporte, manejando o incluso meditando en nuestras casas, de la nada inconscientemente alabamos a Dios, cantamos, platicamos, viene a nuestra mente un versículo o algo que nos pasó durante la semana? Inconscientemente, qué gozo, porque eso quiere decir que Dios estuvo trabajando en nosotros, trabaja con nosotros y va a seguir trabajando con nosotros. Todo para seguirle alabando, glorificándole y dándole toda la honra y el honor. Dice, nos enseña que la alabanza a Dios es algo natural y necesario para el creyente. Nos recuerda que Dios es fiel en todo tiempo, desde el amanecer hasta el anochecer, y que refleja la actitud de gratitud que debe caracterizar a los hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Quiero invitarte esta mañana que te levantes conmigo para poder alabar a nuestro Señor.
de alabarte, de honrarte y de glorificarte, Padre. Te doy gracias porque junto a mi iglesia podemos alabarte, podemos llenarnos de gozo, Señor, y saber que un día tú vendrás con nosotros, Padre, que vendrás con todo ese poder, con toda esa soberanía, y con toda la autoridad, Señor, porque tú vendrás por tu iglesia, Padre. Te doy gracias por ello, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Cuéntanos. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días a todos. Buenos días. Qué padre se ve, ¿verdad? Se ve muy diferente. Gracias a nuestro pastor Elías, a su esposa Berito por ese amor que tiene para con la iglesia y por ese detallazo también, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, mis hermanos, vamos a continuar esta mañana con 2 de Corintios. Vamos a terminar hoy precisamente este hermoso libro que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Les pido de favor que hagan sus Biblias en el capítulo 13 y vamos a ver desde el versículo 7, del versículo 7 al versículo 14, todo lo que dice el apóstol Pablo aquí en este hermoso libro de Corintios. Y dice así la palabra de Dios: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os digo, estando ausente, para no usar de severidad cuando estés presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por el privilegio de estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos confronta nuestro corazón, nuestro pensamiento. Señor, gracias por estas palabras de Pablo, porque nos animan a seguir adelante, Señor, a pesar de vivir en este mundo hostil. Padre, danos sabiduría en esta mañana, no tanto para saber, Señor, porque muchas veces conocemos tu palabra, sino para poderla aplicar a nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, hemos visto a través de esta carta que fue menospreciado, fue señalado injustamente. El cierre de esta carta, Pablo resume elementos necesarios para el crecimiento espiritual, la santificación en la obediencia y la integridad. Fíjense bien. El apóstol Pablo en sus cartas, no nada más en Corintios, sino en otras cartas, habla acerca de la responsabilidad que tienen los pastores. Pablo habla que los pastores deben ser líderes, supervisores, que tienen que oler a oveja. Los pastores necesitan oler a oveja. ¿Por qué? Porque tienen que estar cerca de las ovejas. Tienen que ser maestros, personas que alertan contra cosas que pueden entrar en la iglesia, malas doctrinas, lo que estaba viendo Pablo aquí en Corinto. Deben de ser siervos, porque los pastores no están para ser servidos, sino para servir. Mayordomos, consoladores, y no nada más ellos, se queda el apóstol Pablo, sino dice también ejemplo. Hermanos,
es una de las labores más complicadas de los ministerios, el pastorado. Hoy en día generalmente los pastores son foco de atención, pero saben, también son foco de burla. Para las personas, si el pastor es activo, es ambicioso. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si no exige, es negligente. Si el pastor hace visitas a las ovejas, ahí es incómodo. Si no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si interactúa con los adultos, es anticuado. Y si interactúa con los niños, es infantil. El pastor busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. Si el pastor predica poco, no tiene mensaje. Y si predica mucho, qué aburrido. Si no predica bien, es inexperto. Si predica bien, es orgulloso. Si el pastor es amable con todos, no tiene personalidad. Si el pastor viste bien, es vanidoso. Pero si viste mal, es descuidado. Entonces, ¿ven cómo la labor de pastorado, hermanos, es difícil? Es complicado. Pero dice Pablo, no importa, yo voy a obedecer a Dios. Pero hermanos, es muy necesario estar orando por los pastores que hoy en día se esfuerzan para dar lo mejor de ellos, que sacrifican sus tiempos, sus familias, sus gustos. Todos los días son atacados, todos los días luchan por mantenerse fieles a Dios para invertir en otros. Hermanos, sea una ayuda para tu pastor, no una carga. Dios siga fortaleciendo y bendiciendo a todos los pastores en el mundo que han sido llamados al ministerio. El título de este mensaje es La naturaleza del cristiano, mis hermanos. Y dice el versículo 7 y 8. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice el 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y nuestro primer punto es: obediencia e integridad son necesarias para el crecimiento espiritual. Hermanos, si se dan cuenta, a través de toda la historia de las predicaciones, ¿a qué se nos llama a todos? A la obediencia. Podemos estudiar muchas partes de la Escritura y podemos desmenuzar lo que la palabra de Dios va enseñando, las palabras, los textos, todo ello. Pero ¿a qué nos va a llevar todo eso? A la obediencia. Aunque los falsos apóstoles ahí en este libro seguían descalificando al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se mantenía firme, obedeciendo a Cristo. Pablo sabía que su juez era Dios y no le importaba lo que dijeran de él. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4:3. Para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, pues si quisiera yo mismo, pues ni siquiera yo mismo me juzgo a mí mismo, perdón. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Entonces, la disposición de Pablo de obedecer la palabra era tal, hermanos, que estaba dispuesto. Muchos dicen a ir al infierno con tal de que sus colegas judíos se arrepintieran. ¿Cómo crees? Era tal la preocupación del apóstol Pablo por sus colegas
de que conocieran verdaderamente la verdad, la palabra de Dios, que conocieran el Evangelio, que conocieran quién era Cristo, al grado de decir esto. ¿No me lo crees? Dice Romanos 9 del 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza, y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo, fíjense, por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Pablo se preocupaba, demostraba amor, compasión, preocupación, obediencia por los queridos hermanos. Y ese es un ejemplo que tenemos del apóstol Pablo, una dedicación de su vida continua, constante, hasta la muerte. Pablo se preocupaba porque los corintios fueran obedientes y fuertes, no nada más obedientes, sino también fuertes. Y sabes, hermano, Pablo también se preocupó porque esta carta entrara en el canon del Nuevo Testamento y porque tú y yo la pudiéramos leer y pudiéramos hacer lo que dice. Pablo se preocupó por ti y por mí para que obedezcamos la palabra de Dios. Decía Pablo que la debilidad era el camino al poder. Cuando era débil, decía Pablo, entonces era fuerte, en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Entonces, hablamos de la integridad también. Eso es por parte de la obediencia del apóstol Pablo, que nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, a depender de la palabra de Dios, pero también a obedecerla. Qué difícil. Porque todos podemos tener un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero ponlo en práctica es lo difícil, es lo complicado. Y Pablo nos demuestra su obediencia al Señor, su obediencia a la palabra. Y no nada más lo escribió, sino hay testimonio de ello. Y luego también Pablo llama a la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, ¿qué quiere decir todo esto? Una persona íntegra es alguien a quien se le puede confiar. Qué difícil en estos tiempos, hermanos. Una persona íntegra es alguien a quien se le puede confiar. Y saben, si hay ejemplos en la Escritura de personas íntegras, uno es nuestro Señor Jesucristo. Íntegro, no pecó. Cristo es el retrato perfecto de la integridad. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Porque tal sumo sacerdote, dice Hebreos 7:26, nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Pedro también lo menciona en 1 Pedro 2:22, él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Por eso, hermanos, si el Espíritu Santo está en nosotros, sigamos a Cristo, sigamos a nuestro Dios. El apóstol Pablo termina esta hermosa carta anunciando, fíjense, 1, el poder de Cristo; 2, amonestando a todo hombre al arrepentimiento; 3, enseñando en toda sabiduría; y 4, formando a Cristo en nosotros. Hermanos, uno de los hombres que a mí me impacta en la Escritura era el profeta Daniel. Un hombre íntegro, comprometido con Dios. No se dejó fascinar por las riquezas de Nabucodonosor. No se dejó persuadir por la presión y la exigencia de los babilonios. No se amedrentó
de la amenaza del horno de fuego, ni siquiera el foso de los leones. ¿Por qué? Un hombre íntegro que confiaba en Dios, creía en Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, que a través de la Escritura tengamos esas promesas que sí lo podemos hacer. Hermanos, no debemos titubear ante las exigencias de este mundo. Tenemos ejemplos claros que Dios estuvo, está y estará con nosotros si obedecemos y somos íntegros. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿tú crees que Pablo tuvo éxito con todo esto que escribió? Sí. ¿Los corintios se arrepintieron y buscaron a Dios? No. ¿Dieron la bienvenida a Pablo de su tercera visita? Fíjense que sí. No hay muchos detalles de tal visita del apóstol Pablo, de tu tercera visita, pero hay estas líneas que dejaron escrito de una evidencia que los corintios respondieron positivamente a esta carta. Como les decía, esta carta fue integrada en el canon del Nuevo Testamento y respondieron favorablemente a esta carta. Pablo logró la meta de reconciliarse con los corintios abriendo su corazón. Hechos 20, 1 y 2 y 3. Dice la Escritura: recorrió aquellas regiones, exhortándoles con abundancia de palabras, y luego llegó a Grecia. Después de estar ahí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Pablo cumplió ese propósito, hermanos. Dios permitió que esto que Pablo vivió, que Pablo escribió, no se quedara en el olvido. Hubo una reacción de los corintios. Versículo 9 y 10 de nuestro pasaje, 13, 9 y 10, dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hermanos, Pablo peleó la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 4, 7 dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, tú y yo, como cristianos, enfrentamos 3 batallas implacables. La primera, el mundo, el enemigo hostil con los creyentes. Y una vez fuimos parte de él. Si tú has creído en Jesucristo, ya no eres parte de este mundo. Dice Efesios 2, 1 y 2: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ahora el mundo nos aborrece, dice Jesucristo. En Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A ver, aquí hay un detalle. ¿Por qué muchas veces nos aborrece el mundo? Porque gracias a Dios ya no somos. Porque somos cristianos realmente, porque predicamos la palabra de Dios, porque vamos en contra de la corriente de este mundo, o por nuestros pecados, nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Ya no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, si te ha llamado y el Espíritu Santo mora en ti, ya no eres de este mundo. Eres apartado, dice la Escritura. Pero que seamos realmente aborrecidos por el mundo por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, porque vivimos
conforme a la palabra de Dios, no por nuestras acciones, hermanos. No porque soy un grosero, no porque aquí en la iglesia soy uno y allá afuera soy otro. No por eso, sino porque sea una realidad en nuestra vida. Como cristianos no debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo, hermanos. Hoy en día el mundo ha sido terriblemente influenciado en la vida de los cristianos. Terriblemente influenciado el mundo en las iglesias. Porque muchas veces las iglesias quieren hacer las cosas para agradar a las personas. Y que vengan a escucharme, hermano, no hay que agradarlas, hay que darles lo que quieren. No, hermanos. La gente necesita arrepentirse de su pecado. Entonces, como cristianos no debemos amar al mundo. 1 Juan 2:15-16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida o la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es una batalla constante que todos nosotros tenemos, hermanos. Como cristianos no debemos conformarnos con el mundo. Es que el mundo es así. Yo también soy así. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera de Juan 5:4 dice que como cristianos debemos vencer al mundo. Sí, hermanos, hay un ataque por parte del mundo, sí. Hay mucha influencia de parte del mundo en todos los sentidos, en la música, en todo. Pero por eso la palabra de Dios debe abundar en nosotros, para que tengamos esa capacidad como la tuvo el apóstol Pablo. Dice 1 de Juan 5:4: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Otro enemigo hostil, hermanos: la carne. La carne es en la humanidad incorregible para el hombre. Cuando el enemigo ataca desde dentro, donde somos más vulnerables y más débiles. El apóstol Pedro advierte que os abstengáis de los deseos de la carne. Dice 1 Pedro 2:11: amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, y os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El apóstol Pablo dice que la carne es mala. Romanos 7:18: yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es otra versión. Pablo le dice a los corintios que no deben vivir como carnales, viviendo para los deseos de la carne. ¿Es tan fácil decirlo? No vivir para los deseos de la carne. Hermanos, esto no es fácil. Y si lo hacemos en nuestras fuerzas, nada fácil. Por eso necesitamos depender de nuestro Dios. Romanos 13:14 dice: más bien vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Hermanos, debemos limpiarnos de toda contaminación. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza del cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro enemigo implacable que tenemos, hermanos, no es el mundo, la carne. ¿Cuál otro es? Satanás, el diablo. Satanás manipula el mundo y Satanás manipula la carne.
para atacar a los creyentes. No hay verdad en el mentiroso, por naturaleza cega el entendimiento, es acusador, amenaza con devorar a los creyentes. Y vemos lo que está pasando en el mundo, toda la influencia que hay en el mundo que afecta a los cristianos. Y en muchos hasta llega a afectar su fe, porque no están cimentados en la palabra de Dios. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 de Corintios 11:14 dice: y no es maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Hermanos, los cristianos podemos resistirlo con éxito solamente a través de la armadura de Dios. La palabra de Dios nunca nos manda a confrontar a Satanás o a pelear con Satanás o a pelear con los demonios, nunca. Fíjense, dice: resistan. ¿Cómo vamos a resistir? Por medio de la palabra de Dios. Hay mucha influencia satánica en todos los sentidos en el mundo, hermanos. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y va de vosotros. Dice: lucha contra él. Y vamos a resistir solamente cuando seamos obedientes. Dice 1 Pedro 5:8-9: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistir al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Esta carta va llegando a su fin. En resumen, hermanos, el apóstol Pablo no habla en esta carta de prosperidad. El apóstol Pablo no habla de éxito, no habla de salud, de que si tú crees en Jesucristo no te va a pasar nada y vas a ser súper feliz y nunca te vas a enfermar. Hay por ahí unas iglesias que dicen que si te enfermas no eres cristiano, porque los cristianos no se enferman. Aberraciones, hermanos. En esta carta el apóstol Pablo resume y no habla de autoestima o comodidad o prestigio. Pablo al final de esta carta habla de las metas que todo cristiano debemos tener. Una, perfección, afecto, bendición, arrepentimiento, disciplina, sumisión a la autoridad. Veíamos la semana pasada autoexamen. ¿Te acuerdas? Examínate si realmente estás en la fe. Obediencia, y lo que acabamos de ver, integridad. Todo esto, hermanos, conforma una defensa exitosa. Fíjense bien, exitosa contra el mundo, la carne y el diablo. Aquí está la clave. Y luego dice nuestro pasaje, versículos del 11 al 14: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Y fíjense el 12 cómo se despide Pablo: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Pablo termina esta carta invitando a la unidad y a la paz. Todo cristiano debe buscar. Dice Romanos 14:19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, es
indispensable la unidad en la iglesia. Es fundamental la unidad en la iglesia. Cuando la autoridad es la palabra de Dios, la iglesia experimenta unidad y paz. Solo aquí, en este pasaje, se le llama así. Fíjense, el versículo 11. El Dios de paz y de amor. Solamente aquí Pablo lo menciona. En todas sus demás cartas menciona diferente, pero aquí menciona esta parte hermosa que dice: y el Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. Cuando la iglesia es íntegra, experimentará la poderosa presencia de Dios. Una iglesia que carece de gozo, verdad, unidad, carece de bendición divina. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia, hermanos, y siguen pasando hoy en día. La iglesia de Éfeso, ¿qué le pide Dios ahí en Apocalipsis 2:5? Le dice Dios: arrepiéntete. En la iglesia de Pérgamo, ¿qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntete. Apocalipsis 2:16. La iglesia de Sardis, ¿qué le dice Dios? Arrepiéntete. Apocalipsis 3:3. Y aquí unas palabras fuertes, hermano, para la iglesia de la Odisea. Le dice tibia. Y luego no solo eso, sino que dice: te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Hermanos, la iglesia no es perfecta. No hay iglesias perfectas, decía el pastor MacArthur. Si encuentras una iglesia perfecta, la vas a echar a perder. ¿Por qué? Porque somos malos, somos pecadores. Y mucha gente hoy en día anda buscando la iglesia perfecta. Una iglesia que tenga excelentes predicaciones, un excelente predicador, un excelente pastor o pastores. Hoy en día muchos cristianos están buscando iglesias donde excelente la alabanza, que me llegue, que me haga llorar y que me haga sentir. Una iglesia que todos los hermanos sean sumamente amorosos conmigo, que me cuiden, que me llamen. Pero ¿qué damos nosotros? Hay veces que hablo con hermanos que me dicen: estoy buscando iglesia. Y hace poco me decía unos hermanos que andan buscando iglesia. Digo: ¿qué buscas en una iglesia? Porque de ahí parten muchas cosas. Busca una iglesia donde desarrolles tu don, donde vayas a servir, donde seas útil para Dios. No busques una iglesia donde te sientas cómodo. Miren, aquí llego y me duermo bien padre. Nadie me conoce, me echo unos buenos sueños, me levanto, me voy y bye, hasta el otro domingo. No, hermanos, no hay iglesias perfectas, porque están compuestas de pecadores imperfectos como tú y como yo. Pero ¿sabes? Podemos procurar la integridad, la paz y el amor de Dios, como lo menciona aquí Pablo. Y luego dice el versículo 12: saludaos unos a otros con ósculo santo. Hermanos, la iglesia de Corinto había situaciones hostiles, difíciles. En esos tiempos se saludaban de beso del mismo sexo. Varones se saludaban de beso. Después de mucho tiempo se dejó de practicar eso. Pero Pablo invitaba a esa unidad. Fíjense, ¿por qué menciona esto? Saludaos con beso santo, dice Pablo. El saludo era una forma general de abrazo y se juntaban dos mejillas entre miembros del mismo sexo. Había varones que se saludaban con beso. Hoy en día, pues no lo hacemos, ¿no? Ósculo santo.
presenta más que algo social. Un ósculo santo, hermano, representa una comunión de razas, nacionalidades, unidos como una nueva familia en Cristo. Fíjense, aquí llama a Pablo a la unidad. Un beso santo elimina cualquier impureza sexual. Cristo ordenó que se demostrara el amor fraterno. Lo dice en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Qué difícil, hermanos. El amarnos unos a otros, de verdad, no somos fáciles. Somos perversos. Decía Sproul que hay un monstruo dentro de nosotros. Y es verdad. El apóstol Pedro también lo llamó ósculo de amor. Ahí en 1 de Pedro 5:14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor o con beso de amor. La paz sea con todos vosotros, que estéis en Cristo. Hermanos, Pablo quería que los corintios, llenos de conflictos, divisiones y pecados, manifestaran esta práctica, porque ayudaría a derrumbar barreras entre ellos. Finalmente, hermanos, Pablo hace mención teológica de la Trinidad en el versículo 14. ¿Sabes? Ninguna bendición del Nuevo Testamento es tan rica como esta. Fíjense lo que dice el 14. La gracia del Señor, ¿de quién está hablando? De la segunda persona de la Trinidad. Y el amor de Dios, la primera persona. Y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona, sea con todos vosotros. Amén. Esta bendición trinitaria nos habla de la redención salvadora y completa de nuestro Dios. Dios planeó la redención para elegir quiénes serán salvos. Juan 3:16, Romanos 5:8. Mis hermanos, la salvación se efectúa por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, al morir en sacrificio por los pecados, por los pecadores. Como resultado, hermanos, los cristianos gozamos de la presencia del Espíritu Santo personal que nos ubica como cuerpo de Cristo. Hermoso cómo termina el apóstol Pablo esta carta, invitando a la unidad, invitando a la obediencia, invitando a cada uno de nosotros a ser íntegros. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, pero sí la podemos llevar a cabo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros.